Hola a todos, mi nombre es Eduardo Robino, soy psicólogo. He recibido la invitación generosa que me hace la Universidad de la Tercera Edad. Aprovecho la oportunidad para saludar a sus autoridades y un abrazo muy grande y especial a Jorge O'Brien, que es el secretario de Adultos Mayores de la provincia y un gran amigo. La propuesta de hoy fue hablar sobre la identidad, que es una palabra muy compleja y que tiene muchísimos significados, tantos que a veces el verdadero sentido de la palabra suele perderse. Porque hablamos de identidades nacionales, la identidad personal, el derecho a la identidad. Muchas veces todos queremos entender de qué hablamos y a veces, muchas veces también hablamos de diferentes cosas. Tengo que decir que uno de los primeros en hablar de la identidad fueron los griegos, para variar, donde los griegos se identificaban como ciudadanos de la polis, y si bien no todos eran ciudadanos, tenían una concepción absolutamente patriota y de la identidad. Esto lo podemos ver incluso antes en la Ilíada. Los griegos no tenían una subjetividad y una individualidad como hoy la entendemos. Ellos no se entendían por fuera de la Hélade, por fuera de Atenas. No concebían un mayor honor que el ser parte de la patria que habitaban. Entonces, desde los comienzos, la identidad aparece asociada a la idea de la pertenencia a una patria. Hubo acá en la década del 70 y 60 muchas discusiones sobre qué era el ser nacional, y yo creo que eran resabios también de intentar comprendernos y comprender qué nos hace ser argentinos, ¿no? Freud hace ya más de 100 años escribe un artículo donde nombra por única vez la palabra identidad. Y él hace referencia a esos oscuros sentimientos que lo hacían ser parte de una cultura, de la cultura judía, de sus tradiciones, de sus celebraciones, más allá de que Freud no era una persona creyente, pero sí una persona que se adscribía a una cultura que le proporcionaba de una identidad. Entonces aparece la identidad como algo a lo que ya nosotros venimos, ya la identidad está dada de antemano antes de que nosotros nazcamos, ¿no? Por algo se habla de la lengua madre. El lenguaje, nuestro idioma, nuestra manera de hablar, nuestra tonada forman parte de esta identidad. Hoy por hoy se habla de lo que se conoce como macrosistema. El macrosistema es todo aquello que nos rodea y nos hace entendernos como argentinos, como latinoamericanos, como occidentales, como salteños inclusive, y hace referencia a una carga simbólica muy, muy, muy grande en la cual nosotros nos sentimos entrelazados, imbricados y parte de ella, ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo: si uno se presenta como ateo, no es ateo de Buda, ni es ateo de Shiva o de algún dios hindú, es ateo de Cristo y de la Virgen María, si estamos en Occidente y específicamente en la Argentina. Hasta para ser ateo uno forma parte de la civilización occidental y cristiana. Forma parte de nuestra identidad, nuestra moral, nuestras costumbres, nuestro modo de comer, nuestros deseos, nuestros anhelos, forman parte de esa identidad y existen antes como formato, antes de que nosotros nazcamos. Sin embargo, también se puede hablar de una identidad personal. ¿Y qué es la identidad personal? En algún punto, cuando se habla de derecho a la identidad, es saber de dónde venimos, hace referencia a una genealogía, a una historia, a un cauce que me permite
sostenerme en el presente desde un apellido, desde una historia familiar. Los argentinos siempre plantean historias con respecto a sus antepasados, y en los descendientes de inmigrantes siempre aparecen estas historias, qué sé yo, mi abuelo, mi bisabuelo vino de Turín, vino de Italia, mi abuelo tenía el apellido del pueblo donde había nacido, etcétera, etcétera. Todo esto forma toda esta historia, este entramado casi mítico, porque da forma y razón a un origen, constituye en algún punto esta identidad de la que nosotros venimos y de la cual también formamos parte. Pero la identidad personal también es mucho más que eso, es lo que nosotros construimos con nuestra propia vida. Y no es un punto de partida, también es un punto de llegada a esta identidad personal. Cuando Rainer Maria Rilke dice la patria es la infancia, hace referencia a, no al concepto de patria como nación o como Estado, sino a la construcción misma de nuestra identidad. Nuestro hogar es la infancia. Y él dice que a partir de ahí, y es muy curioso porque todos los psicólogos de la historia plantean que los primeros 5 años de vida son decisivos en relación al resto de la vida, ¿no? Estos años de infancia en algún punto forman los cimientos de lo que va a ser nuestra personalidad, nuestro carácter, nuestra reactividad frente a las cosas que nos van pasando, etcétera, etcétera. Si bien, obviamente, hay muchísimas cosas que se modifican a lo largo de la vida, muchísimos cambios que uno puede hacer, muchas cosas que pueden afectar para bien o para mal lo que hemos vivido esos años. Pero el punto de largada de la identidad es esa, es la patria de la infancia. A lo largo del colegio, nuestras amistades, nuestros padres, las cosas que nos van pasando, las vicisitudes de la vida, nuestra formación, nuestras elecciones, el grupo político al que adscribimos, que al principio es un poco heredado y después un poco construido, todo eso va construyendo ladrillo a ladrillo la identidad. Y la identidad, podemos decir, que se forma, yo les diría incluso, de un modo absolutamente inexacto, incompleto, con agujeros, con faltas, con incongruencias, y al mismo tiempo uno aún así puede decir yo soy. Aún así uno puede decir estos son mis valores, estas son las actitudes que tomo ante estas situaciones. Yo y mi familia actuamos de distinta manera, actuaron así y yo provoqué y produje cambios que me llevaron a elegir otra cosa, aun cuando reconozca mi punto de origen. O sea, la identidad personal es la suma de sentimientos, emociones, actitudes, decisiones que uno va tomando a lo largo de la vida. ¿Por qué elegí este tema para la UNATE? Porque la identidad también está construida por todas estas cosas que les decía, por todas estas cosas que nos rodean, tanto afectivas como genealógicas, pero también por la ciudad que habitamos. Y llega un punto, y en el siglo XX y en el siglo XXI se ve de una manera increíblemente excepcional, llega un punto en que una persona de 80 años va a la ciudad en la que vivió y en la que nació y apenas si reconoce 2 o 3 cosas. Las ciudades cambian a una velocidad inimaginable, hay edificios nuevos por todos lados, la tecnología ha modificado tanto el mundo que para las personas más grandes se vuelven, no para todos, pero para muchos se vuelven casi inentendibles en cuanto a los alcances que tiene, aun cuando muchos aprenden a usarlas, las redes sociales y incluso juegan con los nietos a nivel tecnológico, ¿no? Pero sí se puede decir que también hay una identidad a las costumbres y a los avances de la época. ¿Por qué elegir hablar esto en la UNATE? Porque muchas veces pasa, y les pasa a amigos míos, un poco a mí, un poco a la gente más grande que yo conozco, que se adscriben a un siglo.
yo soy del siglo XX, y se quedan ahí. Entonces les cuesta muchísimo entender o aceptar o asimilar los cambios, tanto a nivel ciudad como a nivel tecnológico, como a las costumbres que también van cambiando y a los valores sociales. Por nombrarles algún tema, el matrimonio igualitario, por nombrarles algún tema, los movimientos feministas, las operaciones bancarias de home banking, la cantidad de edificios que hay en la misma ciudad de Salta. Entonces llega un punto en que la identidad se convierte en la memoria de las personas. Es como que llega un punto en que la identidad en muchas personas se ha cristalizado y queda fija en un lugar, y no permite que la vida se oxigene, no permiten encontrar nuevas cosas, animarse a nuevas situaciones, salir a ver la ciudad que es y no es la que yo habité al mismo tiempo. Yo creo que cuando digo que la identidad es eso que falta, eso que está inacabado, eso que está en permanente construcción, también estoy diciendo que las personas se tienen que animar, se podrían animar, se tienen que aventurar a los cambios que la misma civilización en la misma época nos va ofreciendo todo el tiempo. Nos va ofreciendo y nos va imponiendo todo el tiempo. Y muchas veces, cuando uno se va cerrando primero puertas, después ventanas, después va quedando solo y habitando únicamente los pasillos de la memoria. Y los pasillos de la memoria, por un lado son lindos, pero por otro lado también son oscuros y fríos, porque hace falta encontrarnos con el otro del modo que los otros viven también. Entonces, quizá esto de hablar de identidad sea una forma de decirle a las personas, y los que van a la UNATE lo van a entender perfectamente porque son personas que se aventuran y se animan, de decirle a las personas que arriesgarse está bien, que aventurarse a lo nuevo está bien, que tratar de entender lo que antes yo no entendía está bien, aunque sea poner en consideración las cosas que nosotros pensábamos hasta ayer. Todos podemos pensar distinto, aprender cosas distintas, las novedades, aprovechar la tecnología, repensar nuestras concepciones, ni siquiera digo los valores, sino nuestras concepciones de cómo entendíamos la vida. Y está bueno poder hacerlo a cualquier edad. Yo creo que si la identidad fuera un concepto cerrado, una idea cerrada, algo fijo, sería una forma de empobrecer la existencia, y justamente no lo es. Es poder decir yo y poder decir sí al mundo que está en permanente cambio, al mundo cambiante en el que nos tocó vivir. Porque así como cambió en el siglo XX y en el siglo XIX, también está cambiando, y quizás hasta más rápidamente en el siglo XXI. Pero la identidad del siglo XX y del siglo XXI, en el macrosistema cultural, ideológico y de costumbres, la identidad del siglo XXI está sujeta al cambio. No solo en lo civilizatorio, sino también en lo personal. Bueno, era eso, dejarles esto para que lo piensen, dejarles esto para que lo charlen con sus amigos,